Espero se encuentren bien, que la gracia de Dios abunde sobre cada uno de nosotros. Bien, hoy Dios nos ha dado la oportunidad nuevamente para nosotros poder encontrarnos con su palabra y poder meditar en ella. Nosotros hemos estado escuchando acerca de la resurrección de Jesucristo y lo que conllevó a esa muerte de Jesús. Vamos a iniciar leyendo San Juan capítulo 19, versículo 30. San Juan capítulo 19, versículo 30 dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesucristo murió para salvarnos del pecado. La paga del pecado es la muerte y necesitaba derramar su sangre para que hubiese remisión, como dicen las Escrituras. Jesucristo llegó a la cruz y ahí derramó las últimas gotas de sangre que tenía. Murió totalmente o definitivamente. Antes de morir, él exclamó a Dios y dijo: consumado es. Ahí terminó ese proceso de la vida de Cristo. Ahí culminó con su muerte. La paga del perdón de nuestros pecados. La salvación que nosotros pudimos obtener a través de la muerte de Jesucristo y su resurrección es algo muy valioso. Para nosotros fue gratis, pero fue un precio muy grande. La muerte del unigénito de Dios, santo, perfecto, tuvo que morir para poder salvarnos. Cristo así pagó ese precio y al morir fue sepultado, pero también resucitó al tercer día. ¿Qué sucedió a la muerte de Jesús? Vamos a buscar la palabra en el libro de San Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23, versículo 43. Dice: Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así está escrita la Biblia. Ahí no hay ninguna coma. De cierto te digo hoy. No dice así, sino de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Antes de morir, Cristo estaba hablando con uno de los ladrones, uno de los que estaban crucificados a su lado, el cual le reconoció a él como Señor y como enviado de Dios, como Salvador. Sin embargo, había otro al lado de Jesús que no le reconoció, y éste no pudo entrar en esa gracia de acompañar a Jesús al paraíso. Están los que reconocen su maldad, que han vivido una trayectoria reconociendo que han pecado delante del Dios, delante de los hombres, y que merecen un castigo, y que encuentran el camino de la salvación solamente a través de Jesús. Pero hay otros que no. El que no reconoce a Jesús no va al paraíso.
El que no recibe la salvación de Jesús, a Jesús como su Señor y Salvador, no va al paraíso, va a la muerte. Nosotros habíamos compartido que la muerte representa estar apartado de Dios. Cuando el hombre se apartó de Dios, se cortó el espíritu que unía al hombre con Dios. Se cortó esa interfaz que permitía esa comunicación con Dios. Hubo una separación entre el hombre y Dios, lo cual se conoce como una muerte espiritual. Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros, el reconocer que nacimos en esta tierra muertos de manera espiritual y que necesitamos reconciliarnos con Dios y que la única manera es a través de Jesucristo, a través de Jesús. El que no recibe a Jesús solamente va a la perdición, a la muerte, el lugar de los muertos. La Biblia menciona dos lugares, el lugar de los muertos y el lugar donde los justos que mueren descansan, duermen. Diferente, conocido también como el Hades, el lugar de los muertos y el lugar del Hades. Antes de los tiempos de Jesús, vivieron muchos siervos de Dios, profetas. Nosotros conocemos muchos. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos capítulo 11, podemos ver la vida de muchos de los siervos de Dios, destacados en su vida, los cuales forman las bases de la enseñanza bíblica, la fe cristiana. Porque desde antes de Jesús nacer, ya se esperaba a Jesucristo. Se esperaba al Cristo. Y ellos murieron con la fe de que Dios y venía a buscar para llevarlos hacia su reino. Por eso estaban descansando. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 17. Solamente voy a leer algunos de ellos. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera
no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos ellos caminaron y vivieron por la fe y no vieron directamente la promesa de Dios, del unigénito Hijo de Dios que vino en el rescate de cada uno de nosotros, pero murieron con la fe, hicieron lo justo, vivieron delante de Dios, vivieron con Dios, caminaron con Dios. Así cada uno de ellos, al morir, fue a descansar. La Biblia habla de un sueño, fueron a dormir. Vamos a buscar en la palabra, vamos a buscar el rico y Lázaro en San Lucas capítulo 16. San Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. San Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31 dice: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es el consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham,
Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Jesucristo estaba contando, estaba narrando esta historia entre el rico y Lázaro. Y él presentaba que hay un lugar, el lugar de los muertos, el Hades. Y está dividido con una parte donde van las personas a ser tormentadas, aquellos que no vivieron acorde a la fe, acorde a la voluntad del Señor, un lugar de tormento. Y que hay otro lugar donde los demás, los justos en este caso, fueron consolados. O sea, un lugar de consuelo y un lugar de tormento. Y ya en el lugar en el cual estaba el rico, no podía hacer nada, porque la oportunidad la perdió aquí en la tierra. No escuchó la palabra de Dios, no escuchó a los profetas, no escuchó las enseñanzas. Ya era demasiado tarde. Por eso, él quería que en vida a sus familiares se le compartiera la palabra, pero de una manera que llamara a la atención humanamente, como una razón lógica poderosa para que ellos pudieran ver que en verdad existe ese lugar después de la muerte y que Él espera a todos los que no reciben la palabra de Dios, a todos los que no reciben al Señor. Él quería que Dios resucitara algún muerto para que evidentemente se viera un poder sobrenatural que le garantice a los demás que al morir van a ir o a un lugar de consuelo o a un lugar de tormento. Ese lugar, conocido como el seno de Abraham, que alberga a los que recibieron las enseñanzas de Moisés, de la palabra de Dios. Ese lugar espera a los justos. Es conocido también, que conocen como el Hades, ese lugar, pero específicamente el seno de Abraham, aquel que tiene a las personas justas, donde se encuentra Abraham, padre de la fe. Jesucristo murió para que nosotros pudiéramos recibir la salvación, para que no sigamos un camino hacia la perdición, un camino de tormento. Y eso lo hizo para evitar que nosotros viviéramos en tormento eternamente. Se sacrificó, derramó toda su sangre, recibió muchos golpes, azotes, para darnos a nosotros un lugar lleno de paz, lleno de esperanza, para darnos un paraíso. Solamente había que aceptar o debemos aceptar a Jesús. Jesucristo es nuestro Salvador. Al tercer día Jesucristo resucitó, venciendo a la muerte. Pero antes de resucitar, vamos a buscar ahora el libro San Lucas capítulo 23. Versículo 43. Perdón, Efesios capítulo 4, versículo 9. Efesios capítulo 4, versículo 9. Efesios 4, 9 dice. Efesios capítulo 4, versículo 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es?
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Sí. Antes de Jesucristo resucitar, Él bajó a lo más profundo de la tierra. Vamos a buscar primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí habla que Jesucristo fue a un lugar a predicar a los espíritus encarcelados. Y cuando se habla de predicar, se habla de pregonar la palabra de Dios. Su victoria. Jesucristo fue a pregonar su victoria ante la muerte. Lo que tanto anhelaban los justos que durmieron. Para ese entonces, los que estaban vivos también, que esperaban esa victoria, la victoria del pecado, de la muerte en Cristo. Luego Jesucristo resucitó al tercer día. Vamos a buscar, porque es muy importante reconocer que la promesa de Dios fue cumplida. El salmista David, en el Salmo capítulo 16, versículo 10, Salmos capítulo 16, versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Seol también, la morada de los muertos, donde el que muere va. Así también se le conocía, se le conoce en esa parte. Como lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. Él tenía fe de que su alma no vería, su alma iba a ser salvada, no iba a dejarla en el Seol, tampoco que iba a corromperse, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando una persona muere, ya después de 3 días, el cuerpo totalmente empieza un proceso se corroe o corrompe, se daña. Esto David lo dice como si fuera para él, pero originalmente es un mensaje profético, un mensaje que trata sobre Jesucristo. Y nosotros también podemos confirmarlo en Hechos capítulo 2, versículo 25. Hechos capítulo 2, versículo 25. Que nos dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, en el Hades, en el lugar de los muertos, o también como se le conoce en el Seol,
David sabía que no, al morir iba a ir al Hades, pero Dios no le iba a dejar ahí. Pero también esta palabra representa a Jesucristo. Jesucristo fue al Hades. Él manifestó su poder, su gloria. Y dice la palabra que no permitirá que tu santo vea corrupción. Jesucristo resucitó al tercer día. El cuerpo de Jesús no llegó a la corrupción. No llegó. Y así, con la resurrección de Cristo, también resucitaron otros santos que estaban descansando, de los cuales Jesucristo visitó. Y nosotros lo podemos buscar en la palabra también. Jesucristo también venció a la muerte. Jesucristo tomó las llaves de la muerte y las llaves del Hades. Jesucristo venció al pecado, nos dio vida a cada uno de nosotros, nos permitió una vida nueva en Él y la promesa de que nosotros también, cuando dejemos este plano aquí, Dios, Jesucristo también nos buscará y nos mantendrá con Él. Estaremos con Dios para siempre, los justos, que en vida reciben el Evangelio de Jesucristo. Al morir, Dios le prepara un lugar muy bueno, una casa que Jesucristo ha preparado para cada uno de los justos. Dios con nosotros ha hecho algo muy maravilloso y nosotros debemos reconocerlo, en verdad. Porque para nosotros no había ninguna otra oportunidad de formar parte con Dios. Nadie tenía la posibilidad de por sí mismo o por algún otro método conectarse con Dios. Vamos a buscar respecto a la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesucristo resucitó, vamos a buscar San Mateo capítulo 27. San Mateo capítulo 27, versículo 52. Dice, voy a leer versículo 51. Dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dice versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Sí. Muchos de los justos que estaban durmiendo, esperando la salvación, la resurrección, fueron levantados. Muchos lo vieron en su momento, luego se fueron. Así. Y dice la palabra, yo estaba compartiendo sobre el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte
y del Hades. Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves. Él puede entrar cuando quiera. Él puede, porque es poderoso. Él venció a la muerte. Jesucristo nos da a nosotros la oportunidad de vivir en esta tierra una vida apoyados en su poder, en la guía de Dios, en su enseñanza. Y quiere que nosotros también compartamos este evangelio, el evangelio de la salvación, que las personas puedan recibirle con gozo y alegría y tengan esperanza de una vida nueva. No es solo recibir a Jesucristo para que en esta vida nos vaya bien. En esta vida nos puede ir muy mal, pero estamos con Cristo. Y con Cristo nosotros, aunque en esta vida nos vaya mal, con Cristo nosotros estamos bien. Originalmente estamos bien, porque formaremos parte de la vida eterna. Y para los justos no hay maldición. Cualquier situación difícil, por más complicada que sea, el que camina con Dios tiene esperanza y fuerza para poder vencerla y aprender de ella, aprender las situaciones. Ya nosotros tenemos el Espíritu de Dios que antes nuestro pecado había hecho una división entre nosotros y Dios, de tal manera que Dios no nos podía oír, porque el pecado se aparta de Dios. El pecado hace que no creer en la palabra de Dios, muertos, apartados de Dios. Ese muro de división fue abolido, fue destruido. Y por Cristo nosotros podemos recuperamos esa comunicación espiritual con Dios. Por eso podemos orar, contamos con Él y Él nos ayuda. La promesa de Dios. Él estará con nosotros hasta el fin. Cuando Jesucristo resucitó, nos dio una gran comisión, el gran mandato de nosotros ir y predicar el evangelio a todas las personas, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a que cumplan sus mandamientos, las enseñanzas de Jesús. Y dijo, he aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin. Es decir, no estamos solos, estamos con Jesucristo, como lo explica San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28, versículo 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Y con Él estamos, con Jesucristo, hasta el fin del mundo. Jesucristo resucitó. Luego, resucitar, en el orden de la resurrección está Jesucristo, los que durmieron antes de Cristo, los que están vivos en la tierra, en el momento de que llegue Jesús, los llevará. Hay un orden, pero Jesucristo nos salvó a cada uno de nosotros, a todo aquel que le recibe, todo aquel que le recibe, que recibe su evangelio, forma parte de Dios y se constituye hijo de Dios. Y Jesucristo dijo que dentro de la voluntad del Padre estaba a él procurar todo lo que el Padre le ha dado.
todos los que el Padre le ha llevado a él, de eso no dejará a ninguno. Dios, a través de ese sacrificio de Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos lleva hacia Jesús. Y Jesucristo no dejará a nadie de los que el Padre le lleva. Así también Jesucristo decía en el libro de San Juan. Por eso en Primera de Corintios, voy a leer últimamente Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El Apocalipsis enseña también que Dios lanzará la muerte y el Hades al lago de fuego. ¿Ya? No habrá lugar, el lugar de tormento, lugar de espera. Ya en Cristo Jesús nosotros llegará un momento donde Dios ya preparará un lugar donde estaremos todos. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No habrá sufrimiento, no habrá tristeza, dolor. Dios en verdad nos permite a nosotros una gran gracia, porque a través de Jesús nos ha preparado un buen lugar, perfecto, para que nosotros podamos vivir con Él por siempre. Y en Dios a nosotros no nos falta nada. Amén. O sea, hasta aquí yo voy a orar para terminar. Oremos. Señor, gracias porque usted nos ha dado nuevamente la oportunidad de nosotros poder escuchar su palabra. Usted nos ha permitido a los justos, a cada uno de nosotros, que siendo pecadores recibimos el Evangelio. Usted purificó nuestras almas, nos limpió, nos justificó mediante la muerte y derramamiento de sangre en Cristo Jesús. Nos permitió la vida nueva en su resurrección, una vida espiritual nueva, Señor. Por eso estamos agradecidos y la oportunidad junto a esto de vivir siempre con usted. La vida juntamente con usted. Usted nos dio ese gran regalo, Señor. Nos permitió una gran gracia que nosotros nunca hubiésemos podido alcanzar por nosotros mismos. Solamente a través de Jesucristo usted nos pudo constituir hijos y herederos también de la gracia, heredero de todo lo que usted nos promete, Señor, como hijos suyos, amados. De igual modo también trabaja en nuestro corazón para manifestar su amor a las otras personas, que podamos llevar este evangelio, la palabra suya a las demás personas, Señor, que nos rodean, que no conocen a Cristo, Señor, para que formen parte de su cuerpo y usted su cabeza, Señor, para que podamos caminar siendo guiados por usted. Agradecemos, bendiga nuestra iglesia, bendiga a todo el que escucha, Señor, su palabra, y lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.